Habacuc 2, del 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces recordamos que la semana pasada nos expusimos a esta declaración: el justo por su fe vivirá. Y recordamos a Abraham siendo justificado por creerle a Dios. Recordamos que los incrédulos dicen que creen en Dios, pero hay un problema. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los hijos de Dios, o aquel que es justificado por la fe en Cristo, no solo cree en Dios, también le cree a Dios. Y para creerle a Dios hay que entender y conocer su palabra. Recordamos también a Pablo declarando a los romanos: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y luego dividimos nuestros 3 puntos en dos frases: el bien más grande jamás imaginado y el mal más grande jamás imaginado. Es decir, que el justo por la fe vivirá. Y en cada frase o en cada uso del versículo, el apóstol Pablo y el escritor a los hebreos advierte. En Romanos 1:17 es la revelación de la justicia de Dios. Ese es el evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Es el corazón del evangelio. Que el justo es justificado por la fe en Cristo. El más mal terrible, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tratan de torcer y de esconder esta gran verdad: que el justo por la fe en Cristo solamente encuentra vida. Recordamos a Pablo confrontando a los Gálatas. Los Gálatas se han alejado, han escuchado doctrina de demonios, han estado tratando de regresar otra vez al judaísmo, de prohibición de alimentos, de prohibición de casarse, o de guardar días y lunas. Y Pablo les advierte: el mal más terrible es aquel que quiere justificarse guardando la ley, porque si así fuera, entonces en vano murió Cristo. Gálatas 2:21. Pero el bien más grande, dice Gálatas 3:11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Por último, vimos en Hebreos, el autor de Hebreos confrontando a estos judaizantes, tratando de llevar a la iglesia a las figuras y sombras del Antiguo Testamento, cuando la realidad la tenían allí a Cristo. El mal más grande, porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haberte dicho que el Cordero de Dios es Cristo, que el pan del cielo es Cristo, que la serpiente que levantó a Moisés en el desierto es Cristo, que así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez grande, así Cristo también será sepultado y resucitará al tercer día. Todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, todas las promesas, todas las historias tienen su cumplimiento en Cristo. Es necio querer regresarse otra vez a las figuras y sombras cuando tenemos la realidad. Pero entonces el autor de Hebreos hace esta advertencia tan grande y tan seria: si pecáramos voluntariamente en contra de este principio, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos. El bien más grande, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el autor, no agradará a mi alma, pero gloria a Dios. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 38 y 39. Así es que, pensando y dando vueltas en este asunto, el Señor en su providencia me hace desear, pues, ampliar este tema de la justificación. ¿Por qué creo que es tan importante? Porque yo creo que aquí se define lo que es la iglesia de Cristo, a diferencia de las iglesias falsas. En realidad tiene que haber nada más dos iglesias. La iglesia de Cristo, que cree en la salvación o en la justificación por fe en Cristo solamente. Por Cristo solamente, por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, y a Dios la gloria solamente. El resto de las iglesias falsas tienen muchos nombres, pero cada una le ha de añadir algo. Es Cristo más las visiones. Es Cristo más las revelaciones del profeta o de la profetisa o de Joseph Smith o de Elena G. de White. Cristo más las visiones de María o Cristo más las visiones. Y todas las religiones falsas tienen esta marca. Van más allá de la revelación gloriosa del Hijo de Dios en la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar en esta mañana usando otro versículo. Isaías 64, del 6 al 7. Pero teniendo en mente la misma frase. El justo por la fe vivirá. El hombre es justificado por la fe en Cristo. La obediencia de Cristo le es imputada, le es puesta a su cuenta. A él lo tratan como si fueras tú y a ti te tratan como si fueras él. Así que Dios nos declara justos siendo pecadores. No por algo que hubiéramos hecho o algo que hubiera en nosotros. Es por lo que el Hijo de Dios es, por lo que el Hijo de Dios hizo a favor de aquellos que Él vino a buscar. Oh, el favor de Dios que nos ha mostrado a nosotros que solo merecíamos castigo, enojo e ira. Y ahora Él ha sido propicio, ha sido amoroso y nos ha traído, nos ha rescatado, nos ha enamorado y nos ha dado todas estas promesas. Veamos entonces como título al sermón es la necesidad de la justificación. ¿Por qué es necesaria la justificación? Bueno, lo vamos a hacer usando al profeta Isaías 64, versículos 6 y 7. Ahora, Romanos es amplio. De hecho, ya entrando en ese tema de la justicia, tú abras Romanos y es toda la justicia de Dios. De principio a fin está hablando de la justificación del hombre. Pero lo que quise hacer yo también acá es mostrarle, como vimos la semana pasada, no es un tema exclusivo de Romanos o no es un tema exclusivo de Pablo, es el tema de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es lo que quiero que vea allí. La justificación por medio de la fe fue el fundamento, la esencia, el núcleo de la salvación, tanto de los santos del Antiguo Testamento como de los santos del Nuevo Testamento. Dice Isaías 64, 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora dividamos el versículo en tres partes. En la primera parte usted tiene una declaración personal. Todos nosotros somos como suciedad. En la segunda parte es una declaración particular.
Es decir, nuestras justicias, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y en la tercera parte, para que usted se pueda memorizar mejor, es una declaración propia, adecuada. Es decir, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahora, a cada advertencia o a cada declaración tan dolorosa, tan vergonzosa, tan profunda, tenemos que añadirle la bendición otra vez. Entonces yo voy a terminar en cada declaración, voy a terminar llevándolo a Cristo. Y cómo es Él el que nos libra o el que nos justifica para poder librarnos de esta maldición que es el pecado. Entonces, el principio de la doctrina de la justificación, o en el centro de la doctrina de la justificación, está el conocimiento de la posición del hombre delante de Dios. ¿Quién es el hombre delante de Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Job 25:4 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? El Salmo 133 dice: Señor, si miras a los pecados, si tú escudriñas mi corazón y sacas mi pecado, ¿cómo, oh Señor, podré mantenerme? Si miras mis pecados, ¿cómo podremos salir librados? La iglesia moderna necesita urgentemente la convicción y la claridad de esta doctrina, porque esta doctrina es el centro del evangelio. El justo por su fe vivirá. Es una tragedia ignorar la doctrina que responde a esas preguntas. ¿Cómo es que el hombre es justificado delante de Dios? Desde hace 500 años, cuando se levantó la reforma, esa sigue siendo el centro de la controversia. Y ha habido esfuerzos por unir a los evangélicos y a los católicos, y la controversia sigue siendo la misma. ¿Cómo se justifica el hombre? Ellos pueden decir por la fe en Cristo, pero les falta algo. Es por la fe en Cristo solamente. Si le añades cualquier cosa, desbaratas todo. Si nos confundimos en esto, nos confundimos en todo. Si erramos en esto, erramos en todo. Porque rápidamente nuestra naturaleza pecaminosa entrará en un trueque con Dios. Yo hago esto, tú me das esto. ¿Cómo se justificará el hombre? La Biblia declara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Que todos nosotros somos como suciedad y que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y que solo así tendremos sed y hambre de la justicia que Dios ofrece. Pero yo había dicho antes, vivimos días donde hablar del pecado es pecado. Alguien se fue ofendido porque dice que en esta iglesia sale deprimido. Digo, pues es que no has entendido. Al mismo tiempo vemos la humillación nuestra y al mismo tiempo vemos la hermosura de nuestro Salvador. Piensas 10 veces en tu pecado y piensas 1,000,000 de veces en Cristo, que vino a salvar y a pagar tu deuda. Pero vivimos en este conflicto constante porque deseáramos, dice el apóstol Pablo, deseara yo en mi mente servir a Dios perfectamente, pero ve en mi carne otra ley que no me deja servirlo perfectamente. Pero el Señor así lo diseñó, para que vivas completamente confiado en Cristo y nunca jamás voltees a confiar en una parte de ti. Estamos hablando de la justificación. Claro que si confundes la justificación con la santificación, te vas a hacer un enredo que va a estar difícil sacarte de allí. En la justificación es la obra de uno solo. La santificación, claro que eres llamado a temblar, a cuidar tu salvación con temor y temblor. Pero en la justificación es Dios el que obra. Tú eres el que recibes. Si Dios nos concede entonces entender el alcance de esta declaración,
Es así que vas a poder entender el Evangelio. El hombre está perdido. El hombre en su naturaleza está muerto en delitos y pecados. Cristo es la revelación de la vida que necesitan estos muertos. Leonardo Ravenhill fue el que dijo, cuando le preguntaron, ¿usted le ora a los muertos? Y él dijo, no, yo les predico a los muertos. En nuestra naturaleza hemos perdido toda la capacidad de procurar aquello que nos acarree la salvación. No hay forma de nosotros levantarnos a nosotros mismos para ir a Dios. Por eso es infinitamente necesario que entiendan la doctrina de la justificación y su necesidad. Pues en nuestra naturaleza, todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Nos hemos contaminado. Todos en nuestra naturaleza somos sucios, impuros. Impuros es la palabra adecuada. Todos nosotros somos impuros, por lo tanto, incapaces para acercarnos o servir a Dios. Todos es una declaración universal, así que se está refiriendo a ti, a cada uno de los que estamos aquí. Y todos nosotros es una acusación personal, yo estoy incluido allí. Así que cada uno de nosotros puede estar seguro que se está hablando de nosotros. En nuestra humanidad somos impuros. Cuando el profeta Isaías escribe, todos nosotros somos como sociedad, es una declaración verdadera. La palabra suciedad es inmundo, excluido del templo de Dios, excluido del pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Cuando un leproso era declarado leproso, cuando un leproso era declarado impuro e inmundo, se sacaba del campamento, se ponía una tienda afuera del campamento y él, con la cabeza descubierta, con lleno de ropas sucias, gritaba, inmundo, inmundo, para que no se acercaran los demás. Levítico 13, 45 y 46. El leproso en que hubiere llaga, llevará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado predicará o pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Isaías, hablando del pecado de su pueblo, clama con gran dolor. Dice Isaías 1 del 4 a 6, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se van a rebelar? Y luego declara, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Una descripción gráfica, muy gráfica de lo que es el pecado. ¿Cómo ve Dios nuestro pecado? Ni siquiera podemos imaginarnos. Pero cuando el profeta Isaías tuvo una visión del trono de Dios, dijo de él mismo, ay de mí que soy muerto, impuro e inmundo, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, en nuestra naturaleza somos impuros, inmundo de labios, inmundo de pensamientos, inmundo los deseos, inmundas las acciones, inmundos. Esta es la maravilla del Evangelio, que siendo inmundos somos limpiados por la sangre de Cristo.
Dice Lucas 5, 12 al 13, hablando de esta figura de la lepra, del leproso, excluido de la congregación, separado de la adoración en el templo, separado de su familia, de sus hijos, de su esposa, completamente separado. Dice Lucas 5, 12 y 13, sucedió que estando Cristo en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró con él, con el rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, Cristo le tocó. Es lo que estaba prohibido. Nadie podía tocar un leproso. Si tú tocabas un leproso, tú te contaminabas y tú también tenías que salir del campo. También tenías que salir del servicio al templo. No podías acercarte a nada. Y aquí pasa lo increíble. Le tocó diciendo: quiero limpiarte, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora nosotros decimos acá, ¿cierto? El que no tenía lepra tocó al leproso. La lepra del leproso se fue y el que tocó al leproso no se contaminó. Esta es la esencia de la justificación. Cristo nos da lo que Él es y Él toma lo que somos nosotros. Así que nuestros pecados nos han hecho inmundos y solo Cristo puede limpiarnos de esa maldición. Todos nosotros somos como suciedad, impuros, inmundos, mas el justo por su fe vivirá. Por eso es la necesidad de la justificación. En el entendimiento de esta doctrina se encuentra el corazón del Evangelio. Entender esta doctrina es entender el Evangelio. Errar en esta doctrina es torcer y pervertir, infectar el Evangelio. Ahora, vea usted conmigo ahora una declaración particular en la segunda parte. Todos o todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que el hombre es malo? No, eso ya lo habíamos dejado en claro. De hecho, es una de las cosas más fáciles. Es raro el que se ufane de no ser pecador. Cuando uno predica en la calle, lo primero que ellos dicen: todos somos pecadores. Está fácil llegar allí. Pero ¿qué es lo que está diciendo el versículo? Cuando declara: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No está diciendo que el hombre es malo. Está diciendo que lo mejor, aquello que él aprecia en sí mismo como bueno, es trapo sucio. Sus justicias. Eso es lo que es difícil de entender. Y esto es lo que consideraremos. Que lo más limpio, lo más puro, lo más virtuoso que hayamos logrado hacer o haber obrado es como trapo de inmundicia frente a la justicia de Dios. Escúchenme bien otra vez. No está diciendo que el hombre es malo, está diciendo todo lo que el hombre hace es malo. Y no solamente todo lo que el hombre hace es malo, sino todo lo que el hombre considera bueno o que hace bien es malo o es sucio. Lo mejor de nosotros, es decir, nuestras justicias, son como trapos de inmundicia. Judas 1, 22 y 23 habla así, dice: algunos que dudan, convéncelos; a otros, sálvalos, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Contaminados, inmundos. Toda la persona, todas sus acciones están contaminadas, son consideradas como inmundas. En la primera parte consideramos a la persona en sí. En la segunda parte consideramos las acciones de esas personas en particular. Lo mejor de nosotros, nuestras mejores acciones, nuestras mejores caridades, aquellas obras por las que somos admirados por los hombres, aquellas cosas por las que los hombres nos agradecen como buenas obras.
todo lo mejor que pudiéramos mostrar de nosotros, nuestros mejores esfuerzos, frente a la justicia de Dios, todos son considerados como trapos sucios, ropa contaminada con lepra. Y más aún, la práctica de la religión, los esfuerzos de los hombres por agradar a Dios, la imaginación del hombre buscando méritos en la práctica de su religión, buscando el favor de Dios. Todos sus esfuerzos de practicar la religión no son suficientes para justificar al hombre delante de Dios. Pablo advierte así y le dice en Colosenses 2, 20 al 23: ¿por qué, como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no comas, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad, en duro trato del cuerpo. En otras palabras, la gente que va a las iglesias y hacen esfuerzos y sacrificios para el resto del mundo que los está viendo, tiene una cierta apariencia de piedad. Y luego declara el apóstol: pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. El único que puede justificarnos es Cristo. El único que puede cubrir nuestra vergüenza es Cristo. Podríamos aparentar lo que sea, pero Él ve nuestro corazón. Por eso dice Apocalipsis 3:18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y luego añade: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Los declara ciegos. Aquellos que están tratando de alcanzar el favor de Dios por sus propios méritos son ciegos y desprecian la obra que Cristo hizo en nuestro favor. Juan, en su visión de la iglesia en la eternidad, allí junto con millones y millones de seres espirituales alrededor del trono, dice en Apocalipsis 7, 13 y 14: uno de los ancianos habló y me dijo: esos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y escucha bien, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En nuestra naturaleza, es decir, en nuestra propia persona, somos como suciedad. En nuestras acciones, lo mejor de nosotros como trapos de inmundicia. Ahora ya entendiste la necesidad de la justificación. ¿Ya viste tu suciedad y tu inmundicia? Pudimos ver nuestro pecado. Podemos entender que ver nuestro pecado es parte de la gracia que Dios nos da para llevarnos a Cristo. Porque la iglesia no está llena ahora en la mañana, porque no sienten la vergüenza, ni sienten la necesidad de escuchar a alguien que cubre esa vergüenza. Aquí estamos nosotros clamando al Señor: sí, Padre, ese soy yo. Necesito desesperadamente a Cristo como mi única forma o manera de justificarme. Ver nuestro pecado es parte de la gracia de Dios para traernos a Cristo. ¿No sabéis, dice 1 Corintios 6, de 9 al 11, ignoran esto, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo añade: y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y gloria a Dios, añade, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Glorioso versículos.
o textos. Nuestra naturaleza como sociedad, nuestras mejores acciones, nuestras mejores obras, nuestras mejores virtudes como trapos de inmundicia. En nuestra vida somos como la hoja que cae y las maldades nuestras nos empujan aún más lejos de la posibilidad de encontrar salvación. Esta es una aclaración apropiada, propia, adecuada, perfectamente clara. Una descripción gráfica, una hoja desprendida del árbol. Su único destino es secarse y hacerse polvo. Una hoja separada del árbol pierde toda la posibilidad de vivir. Ya no tiene vida. Separada del árbol, solo espera la muerte y volver al polvo. Isaías 64, la tercera parte. Está destinada a secarse. Esta imagen nos muestra la falsa ilusión de que solo si te esfuerzas un poquito más, si te disciplinas un poquito más, si haces mejor tus planes, lograrás merecer el favor de Dios. ¿Cómo buscas la salvación? Dicen, le pregunto a los testigos de Jehová. Y ellos dicen, estoy tratando. Cuando hagas un examen, dime si lo has logrado. No ha habido todavía alguno, pero siguen luchando, siguen luchando. No pierden el engaño, los hace aferrarse a la milésima posibilidad de levantarme yo mismo, ir a Dios y merecer su favor. No es lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de que se ve totalmente perdido, todavía le queda algo de esperanza de poder ganarse él el favor de su padre. Y repite en su cabeza muchas veces, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ahora, hazme como uno de tus trabajadores. ¿Otra vez quieres trabajar para ganarte el favor del Padre? ¿No es a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo, que nos da entrada al Padre? Eso es pisotear la sangre del Hijo. Y la historia sigue. Cuando el Hijo llega, el Padre corre a encontrarlo. Y el Hijo, memorizando su frase, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cierto. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perfecto. Hazme. No. Ahí lo abrazó el Padre y no lo dejó terminar. No como un trabajador más. Como un hijo amado. Hagan fiesta y maten el becerro más gordo, porque este hijo que estaba muerto ha sido traído a la vida de nuevo. No, tú no vas a hacer nada. Es Dios el que está buscando. Es el Señor el que nos ha salvado. Es Él que nos ofrece la justicia de Dios por la fe en su Hijo. Así que al hombre en su pecado le es imposible mejorar. Al hombre en su pecado le es imposible ganar el mérito que solamente Cristo ganó por nosotros. Alejados de Dios por nuestra propia iniquidades, somos como el viento. Dicen, el viento de nuestras maldades nos separa más y más de Dios. ¿Puedes verlo? 2 Timoteo 3:13 dice, los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y Romanos 8:8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y note usted allí dos cosas. La completa inhabilidad. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No tienen el poder para sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice que no tratan. No dice que no quieren. Dice que no pueden. Y tú vas a ver las iglesias llenas. Ahora es un esfuerzo humano
tratando de encontrar descanso a las conciencias que los acusan de no dar la medida, de no alcanzar el nivel de santidad que el Señor requiere. Así que nosotros todos caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, arrastrados por nuestros propios deseos, esclavos del pecado, llevados como el viento por nuestra propia maldad. ¿Ves la imagen? Una hoja separada del árbol, empujada por el viento. Hechos 17:31 nos habla de esa urgente necesidad de la justificación por la fe solamente, en Cristo solamente, por gracia solamente, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Hay un juicio para el mundo con justicia, no con misericordia. Hay un juicio verdadero contra el pecador y su pecado verdadero. Hay un lugar de eterno sufrimiento donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Te parece demasiado el castigo? Alguien dijo así hace muchos años. Dice, bueno, suponte que yo vivo 80 años en pecado. ¿Tú me estás diciendo que el infierno durará por la eternidad? O sea, miles de millones de años. Eso es algo injusto. En comparación con 80 años que hubiera vivido yo en pecado, miles de millones de años en un sufrimiento. ¿Cuál es el error con esta forma de pensar? La razón de que alguien pueda pensar así es que no ha entendido contra quién ha pecado. No solamente ellos, mis hermanos, les tengo malas noticias. Ni nosotros entendemos en su totalidad cómo es que Dios ve nuestro pecado. Nosotros que conocemos su salvación, no alcanzamos a entender completamente lo terrible de nuestro pecado. Dios en su misericordia nos convence hasta cierto nivel para traerte humillado a la cruz de Cristo. Pero si nosotros como Isaías viéramos su gloria, así como estamos ahora, viéramos la gloria de Dios ahí en el templo, también diríamos, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy inmundo, y siendo inmundo mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. La promesa gloriosa es que cuando Él regrese, tú lo verás cara a cara y no tendrás que clamar ayes sobre ti, porque serás transformado en un abrir y cerrar de ojos a la misma imagen del Señor glorioso que viene por ti. Es increíble pensar en esto. La gloriosa eternidad de los hijos de Dios, siendo capaces de amar al Señor con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, sin el estorbo más ya del pecado. Alcanzamos a entender lo que significa la criatura levantándose en soberbia y altivez, rebelándose contra su Creador. Entendemos ser separados de Dios, sin esperanza en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas, muertos en pecado, hijos de ira, hijos de desobediencia. Que el Señor nos conceda hasta en cierta medida poder verlo y poder entenderlo para mantenernos al pie de Jesucristo, a los pies de Cristo como nuestro único Salvador. Nunca jamás le añadas nada allí. Quitar todo lo que estorbe para que Él reciba toda la gloria. No es Cristo y más, es Cristo solamente. La completa incapacidad del hombre hace necesaria la intervención divina. Solo Dios puede darnos vida.
solamente Dios puede darnos vida. ¿Recuerdan ustedes la imagen o la historia del buen pastor? El buen pastor que deja las 99 en el redil. Allí están seguras, alimentadas, protegidas. Ahí están amadas. Y el pastor sale al desierto y sale a las montañas. Y va y busca aquella oveja perdida que está descuidada, hambrienta, desprotegida, maltratada. Y va y la trae al redil. ¿Eres tú esa oveja? ¿Eres tú esa oveja perdida? Pues el Señor nos ha concedido otra vez en su soberana providencia haber escuchado de la naturaleza del hombre como suciedad, de las acciones justas del hombre como trapo de inmundicia, de la descripción de nuestra vida antes de Cristo como hoja seca, caídas y llevadas por el viento de nuestra maldad. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús nos ha rescatado de todo eso. Este es el Evangelio. Es Cristo Jesús el que nos justifica. Él es el justo y el justificador. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por no escondernos las verdades que aún duelan, pero que necesitamos escuchar. Gracias, Padre, por la provisión, haber enviado a tu Hijo a ocupar el lugar de los injustos, el justo por los injustos, nuestra cabeza federal, el que tú escogiste, el que tú enviaste, tu Hijo amado, en quien te complacías desde la eternidad, fue entregado en manos de inicuos, llevado a la cruz, cargó nuestras maldades, y así fuimos justificados y perdonados. Y ahora, Señor, te rogamos por nuestra santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.